En esta oportunidad les voy a mostrar cómo hacer esta repisa flotante, muy bonita y fácil de hacer. Bueno amigos, las medidas les voy a dejar al final del video. Manos a la obra.
Bueno amigos, la repisa flotante está lista. Yo les quiero indicar un detalle que yo no les mostré. Yo corté con la sierra este ángulo en 45 porque en la encuadradora para cortar con la guía no me alcanza toda la sierra para cortar acá en 45 y me va a quedar mal. Entonces marqué con la escuadra doble en 45 y le corté despacito con la sierra. Despacito le hice entrar apenas y ahí le fui haciendo hasta la línea. Y ahí despacito le saqué en la línea. Después le limpié con una lija gruesa un poquito, con un taco de lija, suavecito, que él me apoye mejor. De esa forma yo lo corté estos ángulos en 45. Y después cuando lo armé primero sin cola, para ver cómo me quedaba. Si tendría que hacer algún ajustecito, lo haría, pero me quedó bien. Lo que sí, tengan en cuenta que primero yo lo armé sin cola, todo. Y después cuando yo desarmé, lo aflojé para empezar a poner cola al otro lado porque se me cerró un poquito, eso está bien, no hay problema. Porque al cerrarse uno abre y sella más acá, un poquito al final acá del 45, la parte donde más se ve. Después el resto quedó todo perfecto. Bueno amigos, si les gustó denle like, compartan con sus amigos que me ayudaría muchísimo. Nos estamos viendo en el próximo video. Chao, chao.